sino también de las historias que heredamos. Cada planeta, cada casa, cada aspecto guarda una memoria. Vamos a descubrir juntos cómo nuestro árbol familiar vive en nuestra carta natal y qué herramientas nos brinda la astrología para sanar, comprender y resignificar nuestro linaje. Porque no somos solo individuos, somos historia, somos herencia, somos cielo encarnado. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Arrancamos esta bonita historia que se llama Astros y Ancestros, programa número 1 aquí por Radio La Plata en el 90.3. También estamos por streaming, obviamente, a través de las distintas vías que tiene la radio, YouTube, Twitch. Y vamos a contar un poquito la génesis de este programa, porque yo soy periodista, he trabajado durante 30 años como periodista deportivo. Era mi pasión, algo que llevaba en la sangre, porque a los 8 años dije yo quiero ser periodista y logré serlo, logré vivir de eso. Lo he desarrollado con mucha pasión durante muchísimo tiempo y es algo que uno no lo puede dejar de lado de un día para el otro. Y de repente apareció en mi vida la astrología como un hobby, como algo que me interesaba. Siempre me gustó encontrar respuestas, esos mensajes sutiles que tiene el universo, que se ocultan en la naturaleza, que se ocultan en los símbolos, que se ocultan en los planetas y en tantas otras cosas que nos rodean a nosotros los seres humanos, que a veces vamos por la vida tan racionales, tan distraídos, tan mirando para abajo, porque hoy veo a la gente por la calle mirando el celular cuando nuestros ancestros, los primeros seres humanos que habitaron esta tierra, miraban el cielo, miraban para arriba. Pero nos han distraído tanto que hoy estamos mirando un aparatito. Pero más allá de eso, en determinado momento esta pasión se hizo carne. Empecé a dedicarme profesionalmente, a atender consultas y bueno, los resultados me fueron empujando a continuar y en algún momento dije, qué lindo sería poder unir estas dos pasiones, estos dos dones que Dios, que el universo me regaló, la comunicación, que siempre la abrazo con mucho cariño, de hecho sigo siendo docente en la Facultad de Periodismo, acá en la Universidad Nacional de La Plata. Y por otro lado, los astros y sus misterios, ¿no? Los lenguajes ocultos que se esconden tras las estrellas. La historia fue decantando hasta que un día, en una charla con el director de la radio, a quien le quiero agradecer, a Pablo Arripe, me abrió las puertas para poder desarrollar esto que tanto me gusta y que creo que puede ayudar a mucha gente. Porque hay mucha ignorancia al respecto, la gente desconoce y no tiene por qué saber, por otra parte, de qué se trata la astrología, de qué se trata el lenguaje simbólico de los astros, qué herramientas nos brinda, qué cosas se pueden hacer, hasta dónde podemos llegar con esto que es un lenguaje tan particular. Bueno, acordamos los lunes a las 5 de la tarde y acá comenzó la historia. Junto a Guillermo de Almada, que me está haciendo la pata en los controles. Hola Guille, gracias por estar ahí. Y junto a ustedes, en quién sabe dónde, ¿no? Porque con esto del streaming uno está acostumbrado a que una FM de La Plata se escuchaba en La Plata solamente. Ahora tal vez en algún lugar recóndito del planeta hay gente que está con la oreja pegada para escuchar y para ver, claro, porque vamos por streaming, por supuesto, Astros y Ancestros, emisión número 1. Les comento un poquito cómo va a ser la estructura del programa. Esto obviamente se va a ir modificando con el correr de los envíos, pero en primer lugar vamos a hablar un poquito de la astrología. A mí me interesa mucho hacer docencia, que la gente sepa de qué se trata, cuántas mentiras se esconden detrás de la astrología, lamentablemente,
el mal uso que se hace de este arte, de esta ciencia milenaria, de la que vamos a hablar un poquito ahora. Después vamos a hacer una entrevista, siempre con alguien del campo holístico, personas que también trabajan ayudando a los demás y que mi sueño es que se puedan dar a conocer, que puedan mostrar lo que hacen y que también lo hacen y que muchas veces la gente también desconoce de qué se trata. Y al final del programa, sería como una especie de tercer bloque, la gente puede ir llamando, puede ir escribiendo, puede dejarnos su mensaje y ahí vamos a ir analizando, si podemos, casos particulares o ir charlando, qué problemáticas aqueja a la gente, qué quiere saber y qué herramientas les podemos brindar desde aquí para poder ir construyendo juntos este camino de conocimiento, de elevación de conciencia y, por qué no, de sanación. Vamos a recorrer entonces este camino. Primero les dejo la vía de comunicación, el 221-669-4472, 669-4472, nuestro WhatsApp. Ahí se pueden comunicar con nosotros y vamos charlando un poquitito sobre esto que a mí me apasiona y que espero que con el correr de los programas a ustedes también. En primer lugar, me gustaría hacer una recorrida por la historia. Para empezar, primer programa, como docente que soy, vamos a poner en contexto de qué se trata, qué es la astrología, para qué sirve, cuándo nació, dónde se aplicó por primera vez y de qué manera. Bueno, para eso debemos remontarnos al siglo XX a.C. Siglo XX a.C., estamos hablando de 1900 y pico, antes de la era cristiana, cuando los babilonios fueron los primeros que utilizaron la astrología. Ellos miraban las estrellas para predecir acontecimientos, es decir, cuándo convenía sembrar, cuándo convenía cosechar, cuándo convenía hacer una transacción comercial, cuándo era necesario tener un tiempo de paz o cuándo había que ir a la guerra. Es decir, más que nada, lo que se analizaban eran hechos colectivos. Pero fíjense ustedes que estamos hablando de casi 4.000, casi 5.000 años. Casi 4.000, perdón, vamos a hacer bien las cuentas. Casi 4.000 años y la astrología sigue viva. Y eso realmente marca un punto importante, porque si esto no fuera real, si esto no fuera preciso, si esto fuera, como se dice vulgarmente, una chantada, la astrología ya habría muerto hace rato. Sin embargo, sigue viva. Ha tenido sus vaivenes en la historia y ahora lo vamos a ir desarrollando. Pero, como les decía, esto comenzó hace muchísimos años allá por Babilonia. Pero ¿qué pasa? En el siglo II, ya después de Cristo, es decir, 22 siglos más tarde, ¿no? Las evoluciones eran muy lentas en esa época, aparece en Egipto un astrólogo de origen griego, Claudio Ptolomeo, que hizo un avance impresionante para la astrología. En su obra, porque escribió un libro llamado Tetrabiblos, allí Ptolomeo lo que hizo fue aplicar la astrología a las dinámicas personales. Ya no vamos a depender de hechos colectivos, una cosecha, una guerra, un intercambio comercial, un cambio de gobierno. Ahora vamos a analizar la psicología de la persona. ¿A qué vino esa persona? ¿Qué características tiene? Obviamente, al comienzo fue un poco rudimentario, pero ese paso que dio Ptolomeo fue fundamental, porque eso pegó un salto impresionante en lo que fue la historia de la astrología moderna. Después aparecieron épocas de oscurantismo, fundamentalmente en el siglo XIV, con la Inquisición, donde los astrólogos fueron perseguidos. Recordarán ustedes, todo lo que no comulgaba con la Iglesia Católica era considerado herejía, y así magos, brujos
o brujas también, por supuesto, alquimistas, astrólogos, fueron perseguidos, torturados y asesinados. Y obviamente la astrología entró como en una etapa de yo diría, de letargo, de hibernación, pero el conocimiento estaba ahí, el conocimiento estaba activo. Y, por ejemplo, aparecieron con el Renacimiento en el siglo XVI, avances increíbles. Por ejemplo, el astrolabium, o astrolabio para nosotros, inventado por Leonard Turnheiser, un suizo, hoy sería Suiza, en ese momento era simplemente la ciudad de Basilea, que en 1575 inventó un aparatito que a través de distintas ruecas y impresiones que tenía, iba marcando como una especie de devenir astrológico, el avance de los planetas, en qué casas caían los planetas, y eso permitía interpretar, pero no se quedaba quieto ese aparato, se lo podía mover, por lo tanto marcaba tránsitos, marcaba avances, y eso obviamente periodos psicológicos en la vida de las personas o de los países, porque no olvidemos que la astrología siempre fue usada por los reyes. Las cortes en las distintas civilizaciones siempre tenían magos, brujos, alquimistas y fundamentalmente astrólogos que marcaban el pulso de las decisiones del soberano. Fíjense a qué punto entonces estamos hablando de la importancia que tuvo la astrología. Y ya vamos a llegar a la actualidad y se van a dar cuenta que eso no quedó de lado, no pasó a la historia, sino que muchos países muy poderosos siguen usando todavía la astrología como una herramienta fundamental. Bien, íbamos por el siglo XVI y llegamos al siglo XVII. Allí aparece otro astrólogo que cambió la era moderna, digamos. Fue francés, se llamó Jean-Baptiste Morin de Villefranche, más conocido como Morin para nosotros, y Morin creó en su libro La Astrología Gálica, que tenía 26 tomos, para que ustedes se den una idea, ¿no?, del tamaño, del volumen de la obra que escribió Morin y de lo importante que fue para la astrología, la famosa teoría de las determinaciones. Y acá me quiero detener porque esto es lo que marca el quiebre en la historia de la astrología y lo que marca el quiebre también entre lo que hacen los astrólogos muchas veces en los distintos medios de comunicación y lo que es realmente la astrología. ¿Qué es lo que decía Morin? Que cada planeta tiene una simbología de acuerdo a la carta natal de cada uno. Es decir, hasta ahora veníamos hablando, en primer lugar, de la astrología aplicada a los hechos colectivos. En segundo lugar, aplicada a la persona. Sí, pero Morin dice, el sol en la carta de Guillermo no significa lo mismo que en mi carta, porque de acuerdo a la casa que representa, a la casa donde está ubicada, a los planetas con los que contacta, entonces el significado puede ser totalmente diferente. Por ejemplo, el sol en la carta de Guillermo puede ser el dinero y en mi carta puede ser mi hijo. Y ahí ya tenemos una diferencia atroz. Sin embargo, me canso de ver en las redes, en televisión o en los medios de comunicación a muchos profesionales que hablan de generalidades. No, porque ahora va a pasar tal cosa porque Saturno entró en tal signo. Sí, pero hay que ver la carta natal de la persona, porque si no, a todos nos pasaría lo mismo. Y ahí también desenmascaramos otro de los grandes fiascos de la historia de la comunicación de la astrología, que fue el horóscopo en el diario, donde era una serie de frases hechas que todos los días las cambiaban de signo, ¿no? Lo que hoy le pasaba a Sagitario, mañana le pasaba a Cáncer y pasado le iba a pasar a Virgo. Y la pregunta es, a los miles de millones de seres humanos en el mundo que son de Sagitario, ¿hoy le va a pasar lo mismo? La respuesta claramente es que no. Bueno, eso rompe también
con esa. Y guarda que yo leía el horóscopo cuando era niño, cuando era adolescente, hasta que un día, trabajando ya de periodista, un compañero mío dijo: yo creía en el horóscopo hasta que un día me dijeron: che, gordo, anda a hacer el horóscopo al diario, ¿no? Lo mandaron a hacer el horóscopo. Entonces ahí me di cuenta que era algo que estaba prefabricado y que dista muchísimo de la realidad. Por eso digo, es una ciencia que es difícil de demostrar porque son cuestiones sutiles, son cuestiones que no son concretas y la gente tiene derecho a dudar, pero también le han hecho mucho daño con algunas cuestiones como esa. Bueno, seguimos avanzando y llegamos al siglo XX y ahí aparece una rusa que se crió en Francia, Anne-Anseline Schutzenberger, que creó la psicogenealogía. ¿Y qué es esto? Ella sostenía que la psicología del ser humano se basa fundamentalmente en nuestra historia familiar, que hay una serie de mandatos, que hay una serie de historias que nuestro árbol fue construyendo y que nosotros venimos muchas veces a replicar de manera inconsciente. Por ejemplo, vamos a suponer, se dieron abortos durante muchas generaciones en mi árbol genealógico y después yo me pregunto y consulto a especialistas ¿y por qué no puedo tener familia? Bueno, no puedo tener familia porque en realidad es una protección inconsciente para no pasar por el dolor que pasó mi bisabuela, mi tatarabuela o alguna otra ancestra que no recuerdo. Bueno, en base a eso, la psicogenealogía, recordamos que Schutzenberger escribió un libro que se llama Ay, mis ancestros, y ahí aparecen algunas figuras que hasta ese momento no se tenían en cuenta, como el llamado síndrome aniversario, es decir, hechos importantes como por ejemplo divorcios, muertes, enfermedades, que van pasando en el árbol, pero que pasan a las mismas edades. Por ejemplo, mi bisabuelo a los 38 años se fue a la guerra y no volvió. Bueno, es probable que un nieto, porque generalmente se replica en la tercera generación, a los 38 años se separe. Claro, ahora no hay guerras, pero lo que vive es el mismo dolor. ¿Se entiende? Entonces, de esta manera es como que hay una repetición, hay lo que se llama una lealtad invisible a los hechos ocurridos en el árbol. Entonces, muchas veces, cuando yo hago vivos en Instagram, por ejemplo, la gente me pregunta, la primera pregunta que me hace es ¿para qué sirve la carta natal? Bueno, es una muy buena pregunta y mi respuesta es que la carta natal sirve para elevar conciencia. Es decir, el ser humano va transitando su existencia echándole la culpa a todo lo que lo rodea. Mi papá me gritaba, mi jefe me maltrata, mi esposa me abandonó, mis hijos no me dan bolilla. Cuando uno toma contacto con su carta natal y empieza a ver cuáles son sus potenciales y cuáles son sus sombras o sus temas a trabajar, ahí comprende que en realidad nada pasa porque sí, sino que hay una historia familiar de la cual venimos a hacernos cargo, obviamente de acuerdo a la carta que nos toca, porque a veces hay 4 hermanos y el que viene a vivir el karma familiar es uno, y los otros 3 por ahí no. O puede pasar que 3 de ellos sí vienen a vivir el karma y uno trajo una carta hermosa. Eso también puede darse. Pero por lo general hay historias familiares que venimos a saldar y hay pactos álmicos que hacemos antes de venir, donde nosotros contratamos a los personajes que van a formar parte de nuestra historia, que van a ser nuestros verdugos, que van a ser nuestros ángeles de la guarda, pero que fundamentalmente vamos a formar parte de un sistema. Ese sistema está basado en el amor, más allá de que haya hechos que por ahí no nos gusten mucho, porque simplemente la misión que tenemos es crecer en el ámbito espiritual. Es decir, ir ganando experiencia, ir fortificando nuestra alma. La gente cree que somos un cuerpo con un alma
y en realidad somos un alma con un cuerpo, porque el cuerpo se va, desencarna, pero el alma va a volver en otra figura. Y una vez que entendemos esto, vemos que lo importante es imperecedero, es decir, nos podemos ir físicamente, pero el alma seguramente que va a seguir viniendo hasta que aprenda definitivamente la lección. Otras figuras importantes que han aparecido este siglo: Bert Hellinger en 1925 en Leimen, en Alemania, nació y creó las constelaciones familiares, ¿no?, de las que tanto se habla y que seguramente han oído hablar o han experimentado alguna vez. Bueno, esa también es una herramienta, un contacto que nosotros podemos tener con nuestro árbol genealógico de manera sutil e ir comprendiendo e ir sanando aquellos temas que merecen ser revisados. Bueno, de todo esto vamos a estar hablando. Es para hablar muchísimo tiempo, obviamente, y me pongo a hablar y el tiempo pasa. No los quiero cansar, no los quiero aburrir, pero es algo que me apasiona. De a poquito vamos a ir hablando de otras cosas, qué es una carta natal, qué es una revolución solar, qué es una sinastría, qué cosas se pueden hacer con la astrología, y en base a eso, ir saldando todas las dudas que ustedes puedan tener. Les cuento también que nos pueden seguir en las redes sociales, Astros y Ancestros, tanto en Instagram como en YouTube. Ahí no se asusten si no ven seguidores, porque recién estamos abriendo. Queríamos inaugurar con el programa de radio, así que creamos una red social especialmente para el programa, para volcar ahí el contenido de lo que hablamos aquí y de las entrevistas que vamos a ir realizando. Así que hasta las 6 de la tarde estamos haciéndoles compañía junto a Guillermo de Almada en la operación técnica. En instantes tenemos a nuestro primer invitado, hoy invitada. El equilibrio justo entre música e información.
tarde repasando el mundo de los planetas y sus misterios y su vinculación, por supuesto, con el árbol genealógico, que es lo que dentro de la astrología a mí me interesa. Hay muchas ramas dentro de la astrología. Existe la astrología védica, que es la que profesan los hindúes, que tiene mucho que ver con, obviamente, con el hinduismo, pero con la luna como participante principal. Está también la astrología china, que se basa más en el año de nacimiento y no tanto en el día y en la hora como se basa la astrología tradicional. También está la astrología maya, que se basa en ciclos de 13 años. Bueno, hay un montón de variables. Es un mundo apasionante y que no tiene fin, fundamentalmente, no tiene fin, porque es tanta la información que podemos obtener de allí que para los que nos gusta tenemos para varias encarnaciones para dedicarnos a esto. 221-669-4472, nuestra vía directa, ahí pueden escribirnos a través del WhatsApp. Y quería que en este primer programa mi primera invitada fuera alguien a quien quiero mucho, una terapeuta que hace muchísimos años que está en este camino, que me ha ayudado mucho porque yo también me atiendo con ella y me ha dado una mano muy grande para comprenderme, para entenderme, para animarme y también para darme algún empujoncito, que a veces lo necesito. Por no decir un chirlo, porque queda mal, no lo voy a decir al aire. Ella es Miriam Terpay, en este momento está en Mar de Ajó, pero ella es, si bien nació en Berisso, se ha desempeñado durante muchos años aquí en la ciudad de La Plata. Hola Miriam, ¿cómo estás? Un gusto saludarte, un gusto recibirte aquí en Astros y Ancestros, y me gustaría que te definas, porque yo dije terapeuta, pero sos tantas cosas que me gustaría que vos le pongas nombre. Hola Ricardo, ¿cómo te va? Bueno, agradecida, muchas felicitaciones por tu proyecto concretado. Te lo mereces realmente porque, como te digo siempre, sos una persona que traes la astrología, ya la traes desde antes de la cuna. O sea, hay muchos libros de astrología que estoy segura que hoy las estudiás y en algún momento las escribiste vos. Como astrólogo, en mi trabajo fue fundamental conocerte, reencontrarte. ¿Me escuchás bien, verdad? Perfectamente, Miriam. Conocerte, reencontrarte y poder entendernos, pero ya desde otro lugar. Hacía muchísimo que conectaba con muchos astrólogos porque cuando yo trabajo tengo una particularidad de poder abrir desde hace muchísimos años, como más de 40, que cuando tomo el nombre, el apellido y la fecha de nacimiento de las personas se me abre lo que llamo yo, o lo que sentí llamar siempre, su libro de la vida. Y en ese libro de la vida me encuentro con todos los programas que trajimos para esta encarnación. Y puedo ver qué parte de ese programa ya está concretado, ya está realizado, qué es lo que falta todavía y cuáles son sus trabas desde algún lugar que no les permite a la persona trascender cada una de esas particularidades de aprendizajes que se propuso para sí mismo para esta encarnación. O sea, para mí es importante. Entonces, muchas veces me encuentro en una situación de duda, como buen ser humano que somos, y que vos revises esos cielos y me des las certezas a veces, porque casi siempre son certezas de lo que puedo ver de estas personas, para poder orientarlos. Es algo que no lo he logrado con
con casi ningún otro astrólogo o astrólogas con las que he intentado trabajar un montón de veces. Así que es un honor estar acá, es un gran agradecimiento que me hayas invitado a compartir este tiempo, porque yo siento que hay un equipo y que es importante y que además de que ambos, porque nos ayudamos ambos, también hacemos nuestra tarea, porque nosotros no hacemos, como quien dice, no es porque estemos en esta tarea hacemos trampa y quedamos liberados de nuestro propio camino, ¿no? Siempre planteo lo mismo, que la mano derecha no vea lo que hace la mano izquierda. Entonces la mano derecha hace todo esto, ¿no? Este servicio, este camino, digamos, y la mano izquierda es nuestro propio camino, ¿no? Es lo que nosotros de alguna manera tenemos que hacer, nuestra propia tarea. Y ahí es donde también nos ayudamos un montón, vos y yo, para entender a veces cuando nos queremos arrancar los pelos y decir ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Entonces ahí está Ricardo marcándome que trágico planeta está cruzado en trígono con no sé qué y no sé cuánto. Para mí la astrología es una ciencia exacta y yo no podría dedicarle el tiempo y que vos le dedicás y el conocimiento y la sabiduría que vos le dedicás y bueno, ¿entendés? Yo siento que vos has escrito eso de la astrología en forma científica y en esta vida le viniste a dar los colores, el arco iris de la espiritualidad a cada una de esas lecturas, y esto que decís también de la biogénesis de cada parte, que es muy difícil encontrar astrólogos que tengan esta esencia que vos particularmente le das. Así que bueno, equipo, estoy muy feliz de estar acá con vos en este día. Y bueno, y lo que hago es eso, ayudar a las personas a entender. Sí, sí. Siempre digo, o sea, el por qué, porque ¿por qué me tocó esta vida? ¿Por qué me tocó esta familia? ¿Por qué me tocó este trabajo, esta profesión? ¿Por qué me tocó esta enfermedad? ¿Y cómo puedo trascenderla? ¿Cómo puedo salir adelante? Porque todo está puesto para trascender, y vos y yo tenemos herramientas valiosísimas para poder ayudar a las personas a trascender cada situación de su vida. Pero, así que bueno, espera Miriam, porque no me contestaste una pregunta de las que te hice. ¿Cómo te defino? Psicoterapeuta, sanadora, numeróloga, apertura de registros akáshicos o todo junto. ¿Cómo te definirías vos? En ese orden. Está bien, está bien. En ese orden. Cuando uno tiene algo muy particular, muy mío, que viene a ser lo de la canalización, videncia y sanación, entras en un proceso de mucha desesperación, porque vos decís de dónde sale todo esto, necesito confirmaciones. Entonces todo lo demás son culturas o enseñanzas o prácticas que he aprendido desde el afuera para darle una estructura o una explicación real a lo que llevo adentro. Entonces, lo que es videncia, canalización y sanación y sanadora no desde el lugar de imposición de manos ni de sanar ni nada de eso, porque eso no existe en realidad, sino desde lo único que nos sana a nosotros es buscar la verdad para ser libres. Bien, entonces yo lo que tengo es la respuesta de esa verdad. ¿Entendés? O sea, o tómalo o déjala. O sea, yo digo lo que veo, tómalo, léjalo, pero a la gente le sirve, tal vez no en el momento, tal vez sí, pero con el tiempo se dan cuenta de que las cosas son a veces como uno intenta decírselo, desde los planetas, desde los contratos, desde todo, y que la persona se enfrente a una realidad que no la tenía en vista, no le parecía lo que sea, genera una gran sanación, porque cuando uno encuentra respuestas,
también encuentra puertas, caminos, ventanas, mirillas o canoas o algo para poder salir adelante y lo logran. El trabajo siempre es de ello. Uno le enseña a pescar, pero el pescado te lo tenés que proveer vos. Pero, así que eso hacemos. Lo que estás diciendo me deja una reflexión muy interesante, sobre todo para la gente. O sea, yo ya lo entendí después de tantas veces caerme y levantarme, ¿no? Pero el mensaje es, querida Miriam, que hay salida, que se puede salir de eso que aparece como predestinado y que parece un destino nublado, que parece una vida borrascosa. Podemos salir de ahí, podemos generar luz y podemos ser seres diferentes de los que hemos sido hasta ahora. Son todas elecciones, sí se puede salir todo, o sea, la vida es un juego. La vida es un juego y todos los juegos tienen un programa y todos los juegos fueron diseñados para ganar o perder. Y las opciones están ambas, pero todo depende de cómo te presentes, te pongas en ese juego y decidas ser un ganador o ser un perdedor. La elección es de uno. Entonces, cuando uno decide ser un ganador, empieza a buscar las alternativas, empieza a buscar las posibilidades y ahí van apareciendo, cuando el alumno está preparado, el maestro llega, desde ya la información, ya sea desde un canalizador, en este caso como en el mío, desde un astrólogo como vos, desde el entender ciertos planetas, por qué y para qué. Decías algo muy valioso hace un rato, o sea que ser de Capricornio, como es mi caso, no todos los Capricornios van a encajar en el cuadradito de lo que dice hoy, ¿no? El horóscopo, ¿no? O sea, le servirá a algunos y tal vez si está bueno el horóscopo y lo acepto, lo creo para mi vida, aunque sea para un rato, pero no pasa por ahí. Uno tiene que entender que uno no eligió una fecha de nacimiento con un cielo X, y todos esos planetas actuando no en tu contra, sino muchas veces en tu favor a aprender qué es lo que tenés que aprender en la vida, qué es lo que tenés que trascender, qué orillas tenés que llegar, cómo lo vas a hacer, si nadando en bote o en helicóptero. Todo eso es un aprendizaje diario y es una elección de vida. Acá lo importante es que los seres tenemos que entender que vinimos aquí para triunfar, vinimos a este planeta para ser felices y para triunfar, y si nos quedamos dando vuelta en el ombligo del sufrimiento, de la pérdida o del dolor, es una elección. Claro. El tema es que muchas veces no podemos evitar ese dolor, que algo va a pasar en la vida porque la vida está hecha de claros y oscuros. Lo que a mí me parece, Miriam, que la clave está en cómo reaccionamos ante eso, porque podemos victimizarnos, podemos abrazar el sufrimiento y quedarnos tirados en una cama 15 años, o podemos decir, bueno, ¿qué aprendo de todo esto? ¿A dónde me lleva esto que el destino me está mostrando? ¿Y cómo puedo hacer lo mejor de mí a partir de estas pocas piedritas que me dio el destino, ¿no? Exactamente. Saber que todo es un aprendizaje, que todos son pruebas. Hoy por hoy está muy de moda jugar a los jueguitos, a las guerras y a todas esas cosas que juegan. Entonces saber que todo está puesto justamente para trascenderlo. Todo está puesto para trascenderlo y es una elección, quedarnos detrás del muro o salir a buscar nuestra felicidad, nuestro destino de la mejor forma posible. Estamos vivos y podemos. Entonces es lo principal y podemos tomar decisiones. Cuando uno puede tomar decisiones ya tenés más del 50% del camino realizado y el otro 50% hay un montón de seres como vos, en este caso, que pueden ayudar muchísimo a que la persona tome buenas decisiones. Te conocí en La Plata, pero también sé que anduviste por Trelew, o por Rawson, perdón, por Rawson, por Salta, por Santa Cruz de la Sierra.
por distintos lugares del país, siempre con tus dones, tratando de ayudar a la gente, pero ahora estás cerquita del mar, estás en Mar de Ajó y parece que te vas a afincar ahí, según me comentabas. Bueno, contame un poquitito y contale a la gente por qué y qué encontraste de conexión en este nuevo lugar donde ahora te toca el destino. Me trajeron para acá, yo me guío muchísimo por mi intuición. Este 2026 es un año muy importante para lo que es la nueva rejilla, el cambio dimensional. Estamos trascendiendo, o sea, estamos acompañando al planeta en un salto cuántico evolutivo, que es muy importante, y ese salto evolutivo hace que muchas energías electromagnéticas planetarias generen situaciones de cambio, situaciones de cambios de cada una de las personas. Y se sugería siempre que para estos tiempos ir acercándonos un poco más al sur, o sea, al frío, digamos, y para mí era importante estar cerca del mar. Así que cerca del mar, cerca de mi familia, como decís, trabajo mucho en Salta, Jujuy, en Humahuaca. Tuve la oportunidad de ir a trabajar el año pasado también a las sierras de Bolivia. También he trabajado en el sur, tanto en Neuquén como en Rawson, en Chubut. Y bueno, este año parece que la idea es quedarme un poco quieta. Así que voy a estar acá, voy a estar en Mar de Ajó, instalada prácticamente a partir de mayo, y por el momento hasta agosto no tengo otro proyecto lineado de invernar, descansar un poco y aquietarme. Mucha meditación, mucha canalización, muchísima información de qué es lo que se está produciendo en estos momentos en el planeta, y mucho realineamiento de lo que es el tema de la humanidad, en este caso de quienes tenemos el contrato de continuar aquí en el planeta, principalmente en la Argentina, principalmente en la Patagonia de la Argentina, para recibir a la nueva raza y demás. Así que las cosas se están, digamos, alineando, perfilando para hacer cambios importantes a nivel planetario. Todo el planeta, no es solamente la Argentina la que está involucrada. Argentina y Brasil, Argentina y Chile en la zona de la Patagonia Cordillera tienen un camino mancomunado, un camino bastante unido, pero en línea general es todo el planeta el que está también alineado con esto. Así que acá estamos. Atendiendo por videollamado, presencial si se llega a dar aquí en Mar de Ajó, pero en línea general todo de videollamado, porque la idea es aquietarnos, ¿no? Aquietarnos un poquito. Muy bien. ¿Y cómo, ya para casi despedirte, quería saber un poco cómo encontraste a la gente en los últimos tiempos, en estos tiempos de tanto apuro, de tan poca... ¿cómo lo podría definir? Tan poco tiempo para mirarse uno mismo, ¿no? La gente vive apurada, hay que cumplir con las demandas materiales. ¿Y cómo la has visto vos desde tu trabajo, ¿no? Desde tu sanación, desde las charlas que son muy extensas cada vez que llega un consultante a tu estudio? Sí, mira, las charlas siempre son de casi 2 horas, a veces un poquito más también. Lo que pasa es que todo en el planeta, y no sabemos en el universo, pero en el planeta seguro que sí, todo es ley de atracción. Entonces son las energías que van de alguna manera dividiéndose. Hay profesionales y hay personas para cada una de las energías que están en el planeta. O sea, yo humanamente no podría atender a toda la humanidad, solo llegan a mí las personas que de alguna manera tienen nuestra energía, y digo nuestra energía porque es muy parecida a la tuya también, por eso
somos un poco equipo, ¿no? Pero desde ese lugar. Nosotros, las personas que atraemos para atender son las mismas personas que no están tan enloquecidas o involucradas en esto del correr, así que no tengo mucha explicación al respecto, de decir, bueno, no me conecto con gente que esté como vos decías recién, no llegan a mí, no veo noticieros, no estoy informada, sí me informo de lo que me tengo que informar, llega a mí lo que me tengo que informar, pero no estoy conectada 24/7 con toda la información esa que lo único que hace es bajarnos la frecuencia vibratoria, generándonos estados de ánimo bastante alterados, mucho cortisol, y eso traería en este caso un desorden emocional que por ley de atracción estaríamos atrayendo personas y situaciones con el mismo desorden emocional. Eso no quita que no esté atenta a lo que está ocurriendo a nivel mundial y a nivel nuestro país, y esté trabajando para que ocurra lo que tenga que ocurrir en estos tiempos que son de cambios tan importantes, ocurra lo que tenga que ocurrir con el menor sufrimiento posible, con la menor destrucción posible. Pero las cosas que están desde algún lugar ocurriendo, lamentablemente, eran casi todas esperables. Así que desde la información que yo manejo, desde los canalizadores, en este caso de la quinta dimensión, y desde las octavas, que es con los seres con los que yo canalizo y manejo cada vez que tengo que atender a una persona. O sea, yo cuando atiendo a la persona, en realidad me conecto directamente con su espíritu y con su alma, y no con su mente lineal. La mente lineal lo que logra a través mío es conectarse con su alma, que le explica, su misma alma y su mismo espíritu a través mío, por qué están pasando las cosas que le están pasando, qué es lo que tiene que dejar de hacer y qué es lo que tiene que empezar a hacer a partir de este momento. O sea, eso es lo que se hace. Entonces, cuando la persona entiende desde algún lugar que tiene que correr la mente, porque la mente y la personalidad, en este caso, son las que te generan todos estos desórdenes emocionales, por ley de atracción comenzás a traer soluciones, personas afines para solucionar, y comenzás a abrir el campo del dinero, el campo de la pareja, del amor, y las situaciones que de alguna manera las tenías vedadas porque tu mente te llevaba a estar conectada todo el tiempo con el conflicto. Bien, Miriam, porque ya se nos está terminando el programa y tal vez tengas tiempo de ir al mar un ratito, te despido, pero antes estamos hablando con Miriam Terpay, terapeuta, sanadora de aquí de la ciudad de La Plata, que ahora está mudándose, ya afincada en Mar de Ajó. Queremos saber cómo te puede contactar la gente, si tenés redes sociales, de qué manera pueden llegar a ti. Sí, por el Facebook como Miriam Terpay, con la que tiene la foto de perfil, Miriam Terpay, o en Instagram también, Miriam Terpay, y mandarme un mensaje por privado, pedirme amistad, y de esa manera se puede contactar, si no al 221-669-8771. 221-669-8771. Genial. Los espero para hacer una gran tarea de liberación y de sanación, junto a Ricardo, por supuesto. Gracias Miriam. Para mí fue un honor, fue un placer tenerte acá y bueno, a seguir construyendo este camino de ayuda para tanta gente. Te mando un beso enorme. Un placer y mucho, mucho, mucho éxito. Gracias. Chao, chao. Miriam Terpay, aquí en Astros y Ancestros.
agradecerle a esa voz también, a la de Beto Tenenbaum, que nos ha dado una mano enorme con el tema de la artística, separadores, promo del programa, la música. Gracias, Beto, gracias por estar. Vos sabés que yo tengo una historia particular, porque en esta radio yo hice, hace varios años atrás, con un amigo del alma, Héctor Arroyo, hicimos Coisas do Brasil, otro de los temas que a mí me apasiona, que es la MPB, la música popular brasileira. Y ahí estuvimos, gracias a que esta radio nos abrió las puertas. Y bueno, muchos años más tarde se volvió a dar desde otro lado. Es increíble, pero bueno, evidentemente esta emisora es una emisora que nos tiende la mano, que nos brinda su amistad. Por eso el agradecimiento nuevamente para Pablo Arripe, para Guillermo de Almada, para Beto Tenenbaum, para toda la gente que nos ha dado su granito de arena, que nos ha brindado su corazón para que hoy este sueño se pueda hacer realidad. 221-669-4472, nuestra línea directa, allí se pueden comunicar al WhatsApp. Recuerden, Astros y Ancestros en Instagram y en YouTube, allí también pueden seguirnos y vamos a estar presentes junto a ustedes todos los lunes a las 17 para desandar este camino marcado por los astros, por las estrellas que guían nuestro destino, pero que, como decíamos recién junto a Miriam, uno no es esclavo de ese destino. Podemos construir un futuro mejor, podemos generar nuevos hábitos, podemos salir del dolor, podemos elegir un futuro diferente. Y en ese camino vamos a estar tratando de brindar herramientas para que la gente se conozca a sí misma y a partir de eso pueda generar nuevas, o mejor dicho, nuevos senderos para transitar. A todos los que me han dado su apoyo, les quiero agradecer, a Julieta, a Mario Sosa, a mi mamá Alicia, a Santiago Ávila, a mucha gente que ha estado ahí, que me ha brindado su apoyo y me dice dale para adelante, a Bruno Groning también, que desde hace un tiempo me está cobijando junto a su energía tan particular. Ya hablaremos de él. Así que simplemente agradecer a todos los que estuvieron del otro lado y nos encontramos la semana que viene a las 5 de la tarde con esto que se llama Astros y Ancestros. Mi nombre es Ricardo Borch, gracias por acompañarnos. Será hasta el próximo lunes.